Listo, a ver, voy a checar nada más que ya se esté transmitiendo en el grupo. Normalmente me sale una notificación y lo checo. OS conductor. Ok. Parece que ya. ¿Sí? Bueno, ya estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela Ramírez. Estamos con el maestro Diego Rosso. Pues, él es un investigador muy reconocido en el análisis multiescalar y pues le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. Un saludo para todos. Para mí ya son buenas noches, entonces buenas noches. Y pues nada, un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y espero pues poder aportarle a ustedes y a su público en pues lo poco que yo sé respecto a este tema en particular, porque tampoco es que sepa tanto. Ya verán con Billy Baum el próximo viernes. No se preocupen. Pues sí, pero de todas maneras es un honor tenerte aquí y pues estamos un poquito emocionados, ¿no? Con esta entrevista. Bueno, pues pues para ir adentrándonos un poquito a saber más o menos, tener como un concepto, vaya, de a qué viene esto. Pues la primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el conductismo radical y el análisis multiescalar? Para saber más o menos diferenciar. Okay. Listo. Bueno, yo como siempre cuando me preguntan esto en clase o en entrevistas o en lo que sea, yo digo que la respuesta es un poco compleja. Es un poco compleja en el sentido de que involucra más cosas de las que parece. Voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera. Entonces, en términos generales, primero el conductismo radical asume y se enfoca en concebir la conducta como un fenómeno que podríamos categorizar de dinámica discreta, lo que William Baum en sus papers llama hablar de la conducta como evento discreto, o como algunos otros también llaman como un evento momento a momento, mientras que en el análisis multiescalar molar o esta propuesta, digamos, de William Baum, la naturaleza de la conducta o incluso la concepción de la conducta en sí misma es que es de dinámica continua. Ahora, eso no es tan sencillo como inicialmente parece. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que llamamos un evento discreto, lo que llamamos un evento continuo, requiere, digamos, un entendimiento un poco que va más allá de una simple concepción filosófica y de la simple concepción, digamos, de los conductismos en general o de la psicología en general. Realmente para entender esos dos conceptos, lo recomendable es como mínimo tratar de revisar estadística en lo que hablamos de variables continuas, variables discretas, y de una manera mucho más compleja lo que se conoce en matemáticas como teoría de sistemas dinámicos, que eso es, como bien lo dice, teoría matemática bien compleja. Aún puedo decir yo que todavía me falta comprender cosas al respecto. Dentro de esta lógica, cuando hablamos de eventos discretos, nosotros nos referimos a que el fenómeno puede ser medido por ocurrencias en un momento determinado del tiempo, en un punto específico. Tal y como, por ejemplo, pues la mayoría de investigaciones de la época de Skinner y aún muchas investigaciones e incluso formas de aplicación en distintas áreas aplicadas del análisis de la conducta, pues manejan ya sea, por ejemplo, con el conteo, con la frecuencia o con la tasa de respuesta a partir de la frecuencia. Entonces, cuando yo hablo del palanqueo de la rata y cuento cuántas veces la rata presiona la palanca en un bin de 1 minuto o en un intervalo de 5 minutos, hablando ya específicamente de toda la tasa en ese intervalo de tiempo, podríamos estar hablando de que esa es una concepción de que el evento es discreto, que la conducta es discreta, ¿sí? Mi conducta de análisis es el palanqueo, entonces ocurre, ¿sí? Sí. Y eso también tiene una implicación que a veces no se deja ver tan clara, y es que cuando yo lo asumo de esa manera, yo estoy asumiendo que entonces la palanca, el palanqueo ocurre, la conducta entonces ocurre, pero entonces la conducta
inicia y para, inicia y para, inicia y para, y se reinicia entonces ante cada instancia de ocurrencia. En este sentido, también implica entonces asumir que la conducta son eventos finitos de corta duración que ocurren específicamente en unos puntos separados en el tiempo. Yo puedo determinar que la rata palanqueó en el segundo 36 y el siguiente palanqueo de la rata ocurrió en el segundo 47, ¿sí? Y de ahí allá, pues entonces hay un punto de separación en el tiempo, ¿cierto? Podría hacer el cálculo de la tasa de respuesta con el intervalo de tiempo que yo decida y aún así seguiría concibiendo la conducta de esa misma manera. Okay. Cuando nosotros hablamos de eventos continuos, teniendo en cuenta todo esto, perdón, nos referimos a que el fenómeno de análisis, nuestra conducta, la conducta de los organismos realmente está en una escala continua. Y eso teóricamente asume algo muy particular a nivel estadístico y a nivel de matemáticas, y es que la conducta, o mejor dicho, el fenómeno concebido como en escala continua, está en un intervalo de tiempo hasta el infinito. Digo que se asume teóricamente porque no es que no podamos, no es que tengamos un fenómeno o la conducta hasta el infinito, no es que la conducta jamás acabe, es que la conducta es tan extensa a lo largo del tiempo que yo inicialmente tengo es una finitud desconocida de las ocurrencias de la conducta desde su inicio real, el punto cero, hasta el punto final donde sea que ocurre. Si lo extrapolamos a lo que William Baum dice en algunos de sus papers, pues estamos hablando de que el punto cero es cuando el organismo nace y empieza a comportarse y que el punto final pues va a ser cuando el organismo muere. Okay. Ahora, en términos estadísticos y de matemáticas dinámicas, incluso un poco más, de pronto un poco más complejo, esto es como hablar de que si yo consigo la conducta de manera discreta, entonces eso es un conteo fijo, como cuando el reloj nos está dando la hora, ¿cierto? Como cuando yo hago ese conteo de palanqueos, pero entonces nos deja un problema particular y es si nuestro fenómeno es la conducta y la conducta la concebimos como, ya sea como todo eso que hace el organismo desde que nace hasta que muere o cualquier otra concepción de conducta que podríamos manejar, como la de Philippe Lasserie, entre otras, uno tendría que preguntarse, ¿eso es real? Es decir, ¿estamos de verdad asumiendo apropiadamente el fenómeno que se supone estamos estudiando? Porque entonces si yo lo asumo así discreto, yo asumo que la conducta deja de ocurrir por momentos. ¿Mm? Pero el problema es que la rata, el paciente en consulta clínica, la persona laborando en un entorno organizacional, la persona laborando en rehabilitación animal, el animal en rehabilitación animal, etcétera, 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 no está parando de comportarse simplemente porque dejó de hacer la conducta de interés que nosotros elegimos o, comilla, comilla, las conductas de interés que nosotros elegimos. Entonces, en ese sentido, cuando yo ya me paso a la lógica continua y tengo en cuenta que tengo un conjunto de datos infinitos donde yo desconozco la mayoría de valores, porque yo, por ejemplo, al consultante en área clínica, yo, pues sí, yo verbalmente puedo hablar con él y puedo conocer cómo fue más o menos su historia previa a entrar a proceso psicoterapéutico, o puedo conocer de pronto en el caso de la rata desde que nació hasta que se murió, porque digamos que tengo esa... no me acuerdo si el término es cepa, me perdonarán porque ahorita no lo recuerdo bien, pero digamos que tengo esa cantidad de ratas criadas específicamente para experimentos, pues entonces hasta qué punto realmente yo conozco ciertas cosas. Uno incluso hasta podría cuestionarse si esas ratas que se supone que criaron para experimentos y distintos tipos de análisis, si realmente se les está analizando por fuera de la caja skinneriana. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando yo tengo todo eso en cuenta, yo me empiezo a dar cuenta que la cosa es como que un poquito más complicada. ¿Sí? Sin embargo, esto también nos abre la posibilidad de empezar a ver la conducta a una mayor escala. ¿Sí? Empezamos a verla de una visión muchísimo más amplia.
¿sí? Y diríamos, desde sistemas dinámicos, desde creo que también teoría del caos, y también William Baum lo dice en un capítulo del libro donde él explica un poco estas cosas, a mayor escala o a mayor muestreo de datos, de conocimiento de lo que sea que está ocurriendo del fenómeno de interés, que es la conducta de un organismo, menor incertidumbre de lo que sea que está ocurriendo, ¿sí? Entre más yo tengo tiempo de observación continua de, por ejemplo, lo que está haciendo la rata, en vez de pasar de simplemente la hora que realiza en la caja operante con 12 horas o con 24 horas de lo que pasa por fuera también de la caja operante, yo voy a tener menos incertidumbre de por qué la rata, por ejemplo, a veces no me está respondiendo al palanqueo para obtener el pellet. O por qué de pronto de la nada decide acostarse por allá en una esquina de la caja operante. O en el caso del humanito, por qué está haciendo ciertas cosas y no se está ajustando a supuestamente el procedimiento de modificación conductual que yo estoy implementando. Okay. Como puedes darte cuenta, pues la respuesta es un poco larga. Sí. Y en ese sentido, pues claro, midiendo la duración sería un ejemplo de esa visión de escala continua de una conducta, llamémosla A, y una conducta B, pues entonces nosotros podríamos tener una comparación de pronto más apropiada, porque entonces yo ya empiezo a pensar que, bueno, claro, la instancia del palanqueo ocurrió, paró, y ahí hasta el siguiente palanqueo, pues bueno, ocurrieron otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué a mí no me interesaría saber qué ocurrió en ese lapso de tiempo? ¿Qué es lo que hizo la ratica? ¿Será que de pronto esas otras conductas posteriores al palanqueo o previas al palanqueo también están relacionadas al reforzador? Esta es una pregunta que uno podría hacerse. Algunas teorías, como las teorías de regulación de la conducta, entre las cuales entran la teoría de valor de Premack y la teoría del equilibrio molar de Timberlake, derivada de la hipótesis de deprivación de respuesta de Timberlake y Allison, así como las teorías de igualación o la teoría de igualación, pues por eso es que terminan adoptando lo que, no sé si sea el término apropiado, pero yo le suelo decir así últimamente, el principio de distribución de recursos que se utiliza en la economía. Yo empiezo a entender que como esto es un continuo, pues yo realmente estoy como cuando estoy en una relación económica de una transacción, o como cuando yo tengo mi salario y empiezo a invertir en distintas cosas con distintas cantidades por distintos motivos y restricciones. Entonces yo empiezo a entender que la conducta no se acaba, que la conducta se distribuye, que la conducta se organiza de diferente manera y se organiza además en distintas cantidades a lo largo del tiempo, de acuerdo con las distintas contingencias involucradas que podrían darse en esa conducta A y conducta B, si asumimos que son solo esas dos conductas. Ese es el primer punto. El segundo punto nos lleva a la definición de contingencia skinneriana, y la definición de contingencia skinneriana, Skinner, por allá en 1948, su famoso artículo de superstición en la paloma, artículo que yo detesto y siempre lo digo abiertamente, me parece horrible, pues estableció que la contingencia realmente refiere a la ley de contigüidad temporal. Para que haya reforzamiento, entonces tiene que haber una cercanía temporal y espacial entre la conducta, por ejemplo, entre el palanqueo y la obtención de el reforzador, ¿cierto? Obviamente, digamos que ante eso se han ido evaluando distintas cosas, como por ejemplo el asunto de la demora del reforzamiento y demás. Pero el asunto acá es, pues entonces yo estoy diciendo que la única forma en la cual puede haber interdependencia entre la conducta y la consecuencia, o incluso si lo extrapolo al antecedente, entre la conducta y el antecedente, pues tiene que haber una cercanía siempre a nivel temporal. Sin embargo, uno podría preguntarse, bueno, ¿y entonces qué pasa cuando esa rata deje de palanquear? Y cuando deja de palanquear, además, durante lapsos de tiempo tremendamente amplios. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando la rata yo la utilizo más allá de una sesión de una hora? Cuando la utilizo en varias sesiones de una hora. En el lapsus de tiempo que dejó de trabajar, podría estar ocurriendo algo y podría estar no ocurriendo la ley de continuidad, y aún así la rata me está mostrando otra vez eventualmente que palanquea.
Ujú. También, digamos, como lo hablamos previamente, pues que la rata hace otras vainas, hace otras cosas. ¿Mm? Podríamos pensar que hay reforzamiento también para esos patrones. Al fin y al cabo, pues ese fue el argumento de Skinner en ese Me siento. particular paper. Pero también podríamos pensar que hay otras variables involucradas que están correlacionadas o covariadas con esas conductas, cosas que no necesariamente son reforzamiento. Y ahí está la réplica de Stadon y Simmelhack que Arturo les mencionó previamente. Está la réplica de Timberlake y Lucas a ese experimento de superstición de Skinner. Y recientemente, si recuerdo bien, hay una réplica también de Sarah Cowie con otros investigadores de Auckland que hicieron una réplica, aunque tratando de responder más una pregunta de otro orden. Y ahí yo podría decir, bueno, entonces de pronto hay variables de orden filogenético que no están controladas por esa contingencia que supuestamente es de contigüidad temporal. ¿Mm? Y acá le puedo agregar entonces ahora, bueno, ¿y entonces qué pasa cuando además analizamos el continuo y observamos que la correlación o covariación no es solo entre el estímulo o los estímulos y la conducta, sino que además yo también podría pensar que podría haber correlación o covariación de una conducta en relación a otra conducta? Y ahí hay dos aportes bien importantes que algunos de ustedes tal vez ya conocen. Por un lado está David Premach, que previamente había planteado una noción de contingencia de orden, del orden conducta-conducta, ¿cierto? Conducta más probable con menos probable. ¿Mm? Y el otro es el también conocido Richard Herrstein, ponente de la ley de igualación en su modelo original, el más sencillo, o llamado ley de igualación simple o estricta, que basado, digamos, en esos experimentos de igualación y otra amplia cantidad de experimentos que hicieron Reynolds, Catania, Baum, Racklin, Nevin, Terras, entre otros que yo ahorita ya no recuerdo, pues entonces yo puedo decir, bueno, hay una relación entre la tasa de conducta y una relación entre la tasa de reforzamiento, pero esa relación es una relación de proporciones. Eso implica entonces también que una conducta A podría estar en relación a una conducta B o la sumatoria de la conducta A con la sumatoria con la conducta B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que empieza a cambiar acá son varias cosas. Yo ya empiezo a ver la conducta de una forma completamente diferente. En ese sentido, desde la visión de Baum, desde la visión de Racklin y en cierto grado desde la visión de Timberlake, cuando alguien te habla de integración o unificación de los paradigmas moleculares y molares, es porque aún, digamos, no conoce de pronto algunas de estas cosas y por eso lo está concibiendo de esa manera. La concepción de la conducta es completamente diferente, luego entonces no vemos el fenómeno de la misma manera. Ok, sí, o sea, entonces ambas propuestas son totalmente diferentes. Sí. Se podría decir que el conductismo radical se mira la conducta como eventos discretos, se hace mucho énfasis en la frecuencia, y pues el análisis multiescalar puede ver a la conducta como pues un evento continuo, se hace énfasis en la duración entonces. Sí, pero no solo en la duración, sino en la distribución temporal. Ok. Uh-huh. Porque la duración, de hecho, es una medida que se puede utilizar también desde una concepción molecular de la conducta. Uh-huh. Okay. ¿Listo? Ok. Estoy Pues seguro que iba a decir algo más, pero se me olvidó. igual, aquí está la cajita de comentarios, ¿no? Se está haciéndolo en vivo por nuestra página de Facebook. Ya saben, ¿no? Con cada preguntita también pueden ir preguntando ustedes. Si no hay otro comentario, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, desde su opinión como conductista molar, y pues, o sea, viendo que, pues es un investigador joven, ¿cuáles son los 3 trabajos fundamentales que se tienen que revisar para adentrarse en el análisis multiescalar? O sea, ¿cuál es lo primordial que debemos de saber? Ok. Bueno, primero gracias por lo de joven. Ya estoy treintañero, entonces me cuesta ver joven todavía, pero muchas gracias. Bueno, diría yo que 3 trabajos realmente es muy poco
para entender de pronto apropiadamente lo que William Bound llama conductismo molar y lo que William Bound también llama análisis multiescalar o análisis multiescalar molar. Si yo tuviera que priorizar, yo diría que a pesar de lo complejas que podrían llegar a ser al menos las dos primeras lecturas, es necesario, digamos, al menos leerlas un par de veces. Siempre se las pongo a mis estudiantes, así sean de pregrado. Y es el primero, es el artículo seminal de Richard Herrstein de 1970. Creo que Arturo, de hecho, lo mencionó la sesión pasada, que es On the Law of Effect, sobre la ley del efecto. Ahí básicamente Richard Herrstein empieza a hablar de todos estos experimentos de igualación, no solo el suyo, que hicieron todo este montón de personas, Reynolds, Catania, Nevin, Terras, Racklin, no me acuerdo si todo un montón de gente, y hace una argumentación de por qué, por ejemplo, el reforzamiento no debería ser concebido como fortalecimiento, y empieza a argumentar por qué más bien no empezar a ver la conducta como elección, por qué no empezar a pensar de que de pronto hay varios parámetros más allá de simplemente la ocurrencia del reforzador o simplemente la tasa de reforzamiento en función de cuánto invertimos o cuánto distribuimos en X conducta en comparación con otra. Ese sería uno. El segundo sería el artículo seminal también de Bound y Racklin de 1969, Choice Assign Allocation. De hecho, Bound, argumenta que de pronto este es quizá el primer artículo molar en términos pues del argumento y de todo lo que ellos descubren a partir de sus resultados, y es que básicamente ya no es solo la idea de que yo distribuyo la frecuencia relativa de mi conducta en función de la frecuencia relativa, en función de la tasa de reforzamiento, con esta noción de proporción, sino que además yo puedo hablar que no en términos de frecuencia, sino en términos de duración, y por lo mismo puedo hablar en términos de time allocation o distribución temporal. Pero además también ahí ellos muy sagazmente muestran que también podríamos hablar que en vez de decir que está en función de tasa de reforzamiento, que en vez de decir que está en función de la demora o inmediatez del reforzamiento, o que en vez de decir que está en función de la magnitud del reforzamiento, la conducta podría estar en función de un producto de los tres o de incluso de otros parámetros que no se han evaluado. Y a eso es lo que ellos llamaron el valor. Y ahí empezaron a hablar del valor de la conducta. ¿Por qué invertimos más tiempo en X o Y cosa? Pues porque de pronto presenta mayor valor. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo porque cuando yo empiezo a leer el análisis multiescalar de William Bound, él ya no habla de valor, pero él empieza a hablar de peso competitivo, que eso en las ecuaciones es la variable V, ¿sí? Pero él se está refiriendo en gran medida a estos parámetros y a esta noción previa de valor. También está refiriéndose a inducción, pero pues eso ya es otra cosa. Y ya de terceras, el que sí es de pronto un paper más sencillo a mi modo de ver, no a totalidad, pero en su gran mayoría, es el de Bound de 2018, Multi-Scale Behavior Analysis and Molar Behaviorism, an Overview. Es un artículo donde él resume muy chévere, muy claro, muchísimas cosas que él ha desarrollado y que otros han mostrado, y desarrolla, digamos, los distintos argumentos para empezar a hablar de ley de inducción, ley de distribución y ley de covarianza o covariación, o como, digamos, quieran traducirlo. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Ahí es donde empieza de pronto a detallar de una manera un poco más clara, a comparación de otros artículos previos, de eventos filogenéticamente importantes, qué es eso, de qué es la señal o qué es el inductor condicionado y por qué no necesariamente eso es exactamente igual a un estímulo condicional en la noción pavloviana tradicional como algunos interpretan, entre otro diverso tipo de cosas y argumentos que son bastante interesantes e importantes de señalar. Incluso es uno de los pocos artículos contemporáneos donde uno se nota la relevancia que se le da a al conocimiento etológico cuando empezamos a hablar de patrones de acción fija, o como ya se les llama más apropiadamente, que son patrones de acción modal. Ahora, esos son los tres
principales, ¿sí? Ok. Pero como les decía, podrían haber otros. Y a ellos les diría, pues sería importante también tratar de entender el experimento original de la ley de igualación de Herstein de 1961, las réplicas del experimento de superstición de Skinner que mencioné previamente, que eso es Estaban y Simmelhack en el 71, Timberlake y Lucas en el 84, si no estoy mal, el paper teórico de Bound de 1973 que se llama The Correlation Based Law of Effect, la ley del efecto basada en correlación, que se vendría a ser en términos de línea de tiempo el segundo artículo molar, por así decirlo. Y de cuarto, los dos artículos de la Ley Generalizada de Igualación, el de 1974, on two types of deviation from the matching law, y el del 79, matching, undermatching and overmatching in studies of choice. Esos dos son difíciles de leer, el de Estaban y Simmelhack también, pero esos dos de Bound son complejos, complejos, complejos. Entonces cada uno de esos requiere su tiempecito, pero esos dos en particular. Capítulo de Evelyn Segal de 1972, no me acuerdo el libro, pero el capítulo se llama Induction and the Provenance of Operands, que de ahí es donde Bound saca la noción de inducción. En ese Evelyn Segal empieza a argumentar y anunciar una serie de cosas relacionadas a la conducta adjuntiva, a la conducta verbal, y juraría que otra cosa que ahorita no recuerdo relacionada con condicionamiento emocional, si no estoy mal, donde empieza como a argumentar, bueno, ¿cuál es el origen de las operantes? Y por origen no es que el reforzamiento es el origen, porque eso no es una explicación apropiada. Y empieza a argumentar por qué. Ella lo hacía para tratar de solventar algunos de los huecos teóricos que podría haber en las explicaciones de Skinner. Ella apreciaba mucho a Skinner, por ejemplo. Otro, Bound 2010, Dynamics of Choice, a tutorial. Spoiler, no es un tutorial. De hecho, es un artículo también un poquito complejo de leer, pero explica bastante las ideas de escalas más pequeñas a escalas más grandes y las implicaciones que tiene un análisis en el otro y por qué de pronto cuando yo quiero hacer X análisis de una escala más pequeña, algo cercano a la noción de evento discreto, es distinto o tiene una implicación también en el análisis de una escala muchísimo más grande. Y uno que me gusta mucho, que podría ser un poco complejo si nunca se ha leído sobre evitación, es el de Bound 2020, Avoidance, Induction and the Illusion of Reinforcement. Básicamente ahí él enuncia la teoría de los dos factores y creo que también, no me acuerdo si es la teoría de Dinsmore, la trifactorial, ya no lo recuerdo bien, pero enuncia un par de teorías sobre evitación desde los argumentos skinnerianos de reforzamiento y entonces Bound las describe y luego dice por qué eso no tiene sentido y por qué eso a la luz de también de ciertos datos tampoco tiene cierto sentido y que de pronto tiene más sentido un modelo de distribución conductual. Otro sería Bound 2012, From Molecular to Molar Paradigm Shift in Behavior Analysis. Es un artículo muy sencillo, de hecho casi siempre que enseño conductismo molar es como que casi que el primer artículo que pongo a leer, porque presenta las ecuaciones, pero no se centra tanto en las ecuaciones, se centra más en los argumentos y las premisas respecto, digamos, a lo que implican. Entonces, a pesar de que ya tiene sus 22 años ese artículo es muy clarito, es muy chévere. Inicialmente hay cosas que las personas no van a entender en algunos puntos, pero eso es completamente normal. Y otros serían los artículos que él tiene con Michael Davison. Hay uno que se llama Every Reinforcer Counts y otro que se llama Do Conditional Reinforcers Counts. Uno es de 2003 y el otro es de 2006. Son un par de experimentos donde ellos empiezan a probar cuál es el efecto en términos del reforzador condicional y también de los reforzadores en términos de magnitud. ¿Y cuál es la particularidad de eso en la distribución conductual? Y ahí ellos empiezan también a notar que el argumento de pronto de la distribución conductual, las escalas, que el argumento de reforzamiento, bueno, que esos son argumentos adecuados y que quizá el argumento de reforzamiento como fortalecimiento no es muy apropiado para explicar varias cosas que ocurren, por ejemplo, en ese tipo de datos.
sino más bien, por ejemplo, empezar a pensar que eso que llamamos reforzador condicional podría ser simplemente una señal de la ocurrencia de otro evento con una mayor significancia filogenética. Y por último, ya cuando uno ya está como que uno conoce varias cosas de las ideas de William Baum, un artículo que me recomendó mi advisor actual, que yo no había leído porque yo decidí leer el más complicado antes, es el de Baum y Carlos Aparicio de 2020, de Response Reinforcer Contiguity versus Response Rate Reinforcer Rate. Ahí ellos básicamente empiezan a argumentar, como bien lo dice ahí, cuáles las cosas que están a favor de la noción de contigüidad de la respuesta reforzador, cuáles son las que están a favor de la noción de correlación entre la tasa de respuesta o la cantidad de respuesta o la distribución conductual y la tasa de reforzamiento o el peso competitivo. Y la parte más interesante ahí es que ellos retoman el argumento de la función hiperbólica de Herstein para tratar de dar cuenta no de solo de la conducta A y la conducta B, sino de la conducta A y todas las demás conductas que está ejecutando el organismo. Ok. Ay, qué interesante. Pues ya nos dimos cuenta que nada más 3 no son suficientes, vaya. Hay mucho que investigar. Igual, pues yo apunté algunos aquí, pero de todas maneras nosotros siempre intentamos como darles el material a nuestros... Sí, si quieres, espérate, si quieres ahorita les paso lo que dije porque lo tengo por ahí para que no se me olvidara. Ok. Y pues sí, o sea, los papers pueden tratar de experimentos de conducta de elección, experimentos que muestran limitaciones del conductismo radical. Obviamente, pues ya se hace una crítica bastante contundente. Pueden hacer énfasis en las representaciones formales matemáticas, en las ecuaciones, y pues pueden, digamos, mostrar una importancia adaptativa o evolutiva de la conducta. Qué interesante. Ok. Igual, sí, estaría bien que me pasara los papers y para mandar. Ahí se lo mandé a Eric ahorita, sí. mientras comentabas. También acabo de recordar, sí, no es una prioridad, pero sí es una muy gran recomendación. Ajá. Cómprense o consigan el último libro de Baum. El libro es muy sencillo de leer, es muy claro, definitivamente él lo escribió para que se enseñara incluso a los de pregrado, entonces es una muy buena alternativa y el libro aborda muchos de estos temas, no todos, pero en su gran mayoría, obviamente en modo introductorio, pero es una buena opción. Ok, perfecto, lo vamos a buscar también a ver si lo compramos. Ok, la siguiente pregunta sería: en los últimos 20 años, ¿hacia dónde mira que se está moviendo el análisis multiescalar? O sea, ¿cuáles son los temas o los fenómenos que se están estudiando actualmente? ¿Hacia dónde vamos para allá? Cuando tú me dices en los últimos 20 años, ¿te refieres a los 20 años que ya pasaron o el futuro? No, el futuro. Ok, bueno, ahí está complejo, pero yo creo. ¿Qué tanto futuro se le ve? ¿Hacia dónde vamos, pues, con esto? Yo creo que lo que se va a ver es que va a haber varios investigadores tratando de abordar varios de los temas que William Baum ahorita dejó abiertos desde la visión del análisis multiescalar. Hay varias cosas que él ha escrito, digamos, como digamos, sobre todo en esta lógica, que digamos se pueden explorar. Entonces tú puedes explorar diversas cosas relacionadas a lo que podríamos llamar el contexto, pero no el contexto como lo conciben en la terapia de aceptación y compromiso, sino el contexto como lo conciben en la teoría de contexto de Mark Bowden, que eso es una teoría pavloviana centrada en fenómenos de posextinción como la renovación. Podríamos ver también eso, cómo se relaciona de pronto con configuraciones de estímulo o partes específicas de los estímulos y eso cómo podría influir en lo que entendemos como evento filogenéticamente importante, inductor condicional o condicionado,
cómo entendemos también la noción de competición entre conductas, teniendo en cuenta, digamos, esos aspectos particulares de los estímulos. También podríamos ver hasta qué punto metodológicamente, no sé si la palabra sea apropiada, pero de pronto instrumentalmente, procedimentalmente, se puede explorar el parámetro de B sub E, que es un parámetro dentro de la teoría de Baum, que lo que B sub E o B sub, B sub O, perdón, no es B sub E, B sub E era en Herstein. B sub O, que refiere a que si tú tienes que el evento filogenéticamente importante induce cierta cantidad de conducta, eso es un parámetro, es una variable específica de ese evento filogenéticamente importante. Pero resulta que ese evento filogenéticamente importante no solo induce esa conducta, o induce también otras conductas que podríamos llamar adjuntivas, o conductas también de otro orden que podrían estar implicadas ahí, que podrían clasificarse como adjuntivas o podrían clasificarse como otra cosa. En ese parámetro específico hay que ver cómo es tan viable, digamos, determinarlo, sobre todo en seres humanos. Eso es algo que yo, por ejemplo, todavía no estoy seguro que la teoría de Baum explique de manera detallada. También podríamos ver cómo procedimentalmente y a nivel tecnológico o a nivel aplicado se puede desarrollar, digamos, instrumentos o técnicas basados ya en la nueva tecnología que va avanzando un montón para medir no solo conducta A y conducta B, sino todas las demás conductas de una persona, por ejemplo, que va a psicoterapia. Eso sería algo súper interesante y es algo, por ejemplo, es uno de mis intereses y creo que es alguno de los intereses de otras personas también. También, digamos, ¿cómo es que se llama esto? Me acuerdo, pero me acuerdo. Bueno, también lo que nosotros entendemos por variabilidad o digamos, como también a veces lo han llamado, creatividad o conducta emergente, conducta, digamos, comilla, novedosa, que eso entra dentro de lo que Baum podría llamar las efémeras conductuales, que son eventos fugaces o eventos de poca duración, que podrían estar involucrados con dificultades en la discriminabilidad de las contingencias o la discriminabilidad específica de la propia conducta en función de otras conductas. Podríamos ver, digamos, investigaciones en ese orden. Podríamos ver investigaciones también en el orden de los modelos de evitación, pero desde el análisis multiescalar. Una de mis compañeras, Karen Henao, que es estudiante de doctorado de Arturo Clavijo, ella ahorita está haciendo un experimento precisamente basada en el modelo de evitación por inducción, si lo quisiéramos llamar de esa manera, de William Baum, y lo está haciendo es específicamente con humanos, y aparentemente ahora en términos generales de datos preliminares, pareciera ser que Baum sí tiene razón en ese aspecto. Okay. Yo supondría que por ese lado también podríamos ver cosas. Algo que también podría ver que de pronto Baum no lo menciona tanto en sus papers, pero yo he visto un interés que ha ido subiendo poco a poco en distintos modelos, no solo en modelos molares, y es el interés en las contingencias de castigo. Yo creo que también las contingencias de castigo y los parámetros de castigo dentro de esta noción multiescalar es algo que podría verse de verdad que se va a abordar en el futuro dentro de esta lógica. Y de lo que sí tengo conocimiento, que hay ya investigaciones en desarrollo y van a generar también una influencia bastante amplia a largo plazo, es por un lado, el modelo de resurgencia y conducta emergente como actividades jerárquicas, que es un modelo que desarrolló mi actual advisor, Christopher Podlesnik, junto a William Baum. Lo publicaron hace como 2-3 meses. Y es precisamente un modelo que está abordando entonces el fenómeno de resurgencia, que para los que no lo conocen es un fenómeno de recaída donde bajo un procedimiento de reforzamiento diferencial de conductas alternativas, un procedimiento muy típico en ámbitos aplicados para modificación conductual, cuando hay condiciones de empeoramiento
llámese extinción, llámese castigo, llámese demora en el reforzamiento, entre otros parámetros que se están explorando ahorita, como también la calidad del reforzador, en las contingencias de la conducta alternativa, pues entonces resurge o reaparece la conducta objetivo o la conducta blanco que previamente había sido extinguida. Entonces, como con las adicciones. Dime. Como con las adicciones. Como con las adicciones, correcto. ¿Sí? Ahí eso implica entonces analizar resurgencia, implica también analizar la noción de contexto en renovación, que es otro fenómeno post-extinción relacionado. Todo eso es conducta emergente. Okay. Todo lo que entre dentro de conducta emergente podría haberse analizado allí. También sé que hay 2 investigadores al menos que han tratado de abordar la conducta verbal con datos preliminares y con un planteamiento teórico por parte de uno de ellos en términos generales de todo lo que es conducta verbal. Por ejemplo, está el doctor David Ruiz, que ustedes de pronto lo habrán visto en una entrevista con Jesús Tigro en Psicologízate en Casa, de la UNAM. Él hizo una estancia con Matthew Bell y con William Baum, y pues dentro de sus intereses estaba abordar la conducta verbal. Recientemente publicó, si no estoy mal, en The Psychological Records o en The Analysis of Verbal Behavior, alguna de las dos, un artículo de datos preliminares sobre elección gobernada por reglas desde el análisis multiescalar. La otra investigadora es una investigadora noruega llamada Karsta Simon, y ella, no estoy seguro si fue estudiante directa de William Baum o no, pero el caso es que ella ha estado desde que estudió cosas con él o trabajó con él, interesada específicamente en el modelo evolutivo en relación a la conducta verbal. Esto en el marco de la teoría de Baum. Y ella publicó un artículo de datos preliminares sobre conducta verbal. No me acuerdo si era sobre entrenamiento de ciertas palabras en específico y otro tipo de cosas. Y una propuesta específica de entonces cómo ver la conducta verbal desde una perspectiva multiescalar. Entonces, creo que eso son varias cosas que se pueden, digamos, como ver que podrían terminar siendo abordadas eventualmente. Ahorita de pronto se me escapa alguna que había pensado antes, pero esos son como varias de los temas que podrían verse de aquí a largo plazo. Ok, está muy interesante. De hecho, se le ve mucho futuro a esto. Esperemos que haya más investigaciones. También por eso nosotros queremos como difundir, vaya. O sea, para que más personas que pues están, no sé, recién egresados o que todavía están estudiando psicología o que apenas se van adentrando a esto del conductismo, pues se vayan interesando, vaya, en que no nada más existe una sola, no nada más todo es conductismo radical, sino que ahorita pues ya se están refutando varias cosas y se están haciendo mucha investigación y la que falta. Ok, excelente. Me parece muy, muy, muy interesante. Ok, vámonos a las siguientes porque el tiempo apremia. ¿Qué tan amigable es el análisis multiescalar para motivar el desarrollo de tecnologías? O sea, ¿qué tanto se presta para que se puedan desarrollar tecnologías con esto? Okay. Bueno, yo creo que hay dos puntos. Podría ser considerado desde mi punto de vista, ¿no? Que puede estar súper sesgado porque a mí me encanta. Pero podría ser considerado quizá el modelo más completo hasta el momento para dar cuenta de la conducta de los organismos. Entonces, en ese sentido, pues podría terminar siendo el modelo más práctico y el más preciso a largo plazo, al menos hasta el momento, para el desarrollo de cualquier tipo de tecnología, ya sea para evaluación o modificación conductual en el área aplicada que sea. Porque en principio se supone que abarca casi todo. Entonces, claro, supongamos que uno podría meterse a nivel organizacional, establecer una conducta blanco y uno a su vez entonces utilizar el modelo multiescalar para establecer otras conductas que están ocurriendo, así como las conductas aledañas al mismo evento filogenéticamente importante de la conducta blanco. Eso obviamente dentro del marco ético de si es apropiado o si es necesario, dependiendo de pues cuánto tiempo podemos analizar, cómo lo podemos analizar, etcétera, etcétera, para, digamos, pues toda la comprensión de las variables implicadas. Podría ser una opción.
Ahora, el problema particular que yo le encuentro es el modelo es muy nuevo. Y de hecho, con excepción de otros dos modelos teóricos, es quizá el modelo más nuevo molar, porque los otros dos modelos, si no estoy mal, son moleculares. Ok. Y, y el problema ahí es, en ese sentido, se requiere muchísima investigación translacional, muchísima investigación aplicada, muchísimo intento de desarrollo tecnológico, de procedimientos, protocolos quizá, y sobre todo de instrumentos para medir de una manera confiable todo eso que se supone que queremos medir, que es como mínimo todas las conductas o toda la distribución conductual. Yo ahí siento que hay mucho potencial, pero que también hay necesidad de tanta investigación que se requiere que haya investigadores que se arriesguen a tratar de investigar o establecer cosas relacionadas a eso. Yo siempre lo digo en casi todo lado y es, hay un, hay un instrumento que se usa mucho en economía conductual, bueno, un instrumento no, un método en economía conductual que inició precisamente por un conductista, un psiquiatra de hecho, interesado, digamos, en la adicción a nicotina, que ese psiquiatra se llama Saul Schiffman. Y Saul Schiffman, junto a un matemático, ¿es matemático? Sí, creo que es matemático, llamado Arthur Stone, crearon un método llamado, para análisis de series temporales, crearon un método llamado Ecological Momentary Assessment, o evaluación momentánea ecológica. Y este método lo que busca es precisamente medición de la conducta objetivo, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, en entornos ecológicos, netamente más allá de la consulta clínica o más allá del entorno psiquiátrico donde nosotros tenemos muchísimo más control y más bien, bueno, ¿qué está pasando por fuera de eso? ¿Sí? Y yo personalmente, porque esto sí es muy, lo único que lo he visto pensar a una idea de esas es a mí, no sé, se las comparto a ustedes porque ojalá haya más gente que la intente. Y es el Ecological Momentary Assessment, si se puede establecer para hacer una medición de distribución conductual, pues quizás sea la forma más apropiada de empezar a ver formas más objetivas, precisas y confiables de medir todas las conductas de los individuos más allá del entorno aplicado, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una terapia psicológica, una psicoterapia de mucha efectividad, ustedes la conocen, que es la terapia de activación conductual, y la terapia de activación conductual tiene muy buena eficacia, y qué casualidad, por ejemplo, uno de los modelos se basa en la ley de igualación de Hertzstein. ¿Mm? Y esa terapia, al basarse en ese tipo de premisas, permite empezar a pensar como, bueno, ¿y yo por qué no empiezo a decirle al consultante, oiga, ¿por qué no me reporta todo lo que hizo cada intervalo de hora? Ahora, obvio, es un autorreporte, entonces no tiene sus problemas de confiabilidad, pero entonces ahí es donde uno empieza a pensar y dice, bueno, ok, Pero es algo más aproximado, pues. exacto, entonces tengo que buscar como cosas de pronto que ya me ayuden a hacer eso aún más preciso. Sí. Y ya, sí. Ok. Entonces es necesario un desarrollo de instrumentos de medición. Vaya. Sí, Sí. sí. Okay. Creo que ese aspecto, al menos a nivel aplicado, sí es súper necesario. Sí, sí, sí. Genial. Y pues no sé si se checó el libro o no, si no nos saltamos a la última. Yo lo miré por encima ayer que Por encima. me comentaste, así que pregunta y ahí lo comento. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Ok, entonces no. Bueno, ya. Igual pues una hora es bastante bien. Aprovechando que la próxima entrevista va a ser a William Bang. ¿Qué preguntas se le podrían hacer que no sé, algo que no haya explicado o que nada más esté así, que nunca haya explicado en alguna entrevista o sea, si lo tuviera aquí enfrente, ¿qué le preguntaría? Uy, ¿por qué me la ponen tan dura, hombre? Bueno, yo tengo de pronto varias. Hola, Manu, ¿cómo estás? Bueno, de pronto tengo varias, pero de pronto una que me parece interesante es
¿qué tan viable es para él la integración de la teoría de sistemas conductuales de William Timberlake? Porque al fin y al cabo ambas manejan un marco evolutivo, dan una amplia importancia a la evolución, a la conducta filogenética o propia de la especie, dan además una noción de organización de la conducta, cada uno con distintos argumentos y distintos motivos, pero en términos generales cuando yo las leo, cuando leo ambas, yo no veo incoherencias, de hecho veo es una gran facilidad de integración entre ambas y creo que puede dar a cosas muy interesantes. Esa sería una. Okay. Otra sería algo que creo que también de pronto me faltó mencionar en la pregunta que me hiciste hace un rato, y es cómo concibe él un modelo que abarque el análisis multiescalar de las conductas autocontroladas. Porque en lo que yo he leído de él, él menciona el tema, pero no lo explora tanto. ¿Sí? Entonces, esa sería otra. Y estoy seguro que tenía otra y se me olvidó. Yo lo siento, yo soy súper disperso. No, sin problema. Bueno, ya. Y hay algo que a mí me genera inquietud y es, no sé si él conozca el modelo de condicionamiento clásico de Peirce y Hall, es un modelo conexionista, entonces es un modelo mediacional, tiene sus cosas o premisas raras, pero a mí me llama la atención que este modelo y otro par de modelos similares de condicionamiento clásico tienen como unas premisas que podrían mencionar aspectos relacionados a la efectividad, no solo del estímulo incondicional, sino también del estímulo condicional y además de las posibles conexiones entre distintos estímulos condicionales en términos de eso, que eso podría ser, no sé si mi interpretación sea correcta, pero podría estar relacionado a lo que Baum llama los proxies de la conducta, los proxies, ¿sí? Que eso es un concepto estadístico para dar cuenta, si no estoy mal, de cosas que tú de pronto no puedes medir directamente, pero que tú sabes que están implicadas o relacionadas al fenómeno. Entonces, cuando yo hablo de la señal que está en covarianza con el evento filogenéticamente importante, podría estar hablando de un proxy, pero podrían haber muchos más proxies implicados dentro de, por ejemplo, una configuración de estímulos. Y creo que ya, pues, tengo muchas más, pero es que si no me vuelvo loco. Ok. Igual, si se le vuelve a ocurrir otra y nos escribe y antes de la entrevista y se la hacemos. Con mucho gusto. Ok. Última preguntita. ¿Aplicaciones? ¿Hay algún trabajo? ¿Hay alguna, no sé, alguien ha aplicado el análisis multiescalar actualmente o nada más se queda con la teoría? ¿Por aplicar te refieres a publicado? Pues no, que se esté aplicando como ya, como una tecnología. No hay ahorita, ¿verdad? Pues yo lo he intentado. Ajá. Por eso de pronto como que me llegaron esas reflexiones de los problemas a nivel de instrumentos y demás. Arturo también lo ha intentado. Mi tutor Chris Podlesnik, aunque él no lo hizo como tal en ámbito aplicado, sino a partir de esta noción del modelo que planteó con Baum. Okay. Sé que Corina Jiménez Gómez, que es una de mis profesoras también en Florida, está interesada en hacer aplicación del modelo molar. No estoy seguro si propiamente el modelo de Baum o si los modelos molares en general, pero sé que por ahí van las ideas de ella. Y Arturo y yo, digamos, hemos intentado, vamos a ver si lo logramos publicar el próximo año, pero estamos intentando establecer un modelo basado en las teorías molares y sobre todo en la teoría de Baum para la clínica conductual. Ok, y ha dado buenos resultados, me imagino. Pues es como el cuento, es un reporte de experiencias propias, entonces yo no sé si decirle a eso buenos resultados, pero en términos de las experiencias de Arturo y mías, sí, definitivamente sí. O sea, cuando tú empiezas a analizar
la distribución conductual del consultante, encuentras alguna manera, así sea el reporte verbal que yo te decía de qué hizo cada hora, y si yo veo la necesidad y los pongo a identificar contingencias de cuáles son los antecedentes o mucho cuáles son los inductores, les enseño eso, o yo incluso solamente yo lo analizo. La verdad, yo en mi experiencia personal sí he visto que es más sencillo y aparentemente más apropiado en términos incluso de mitigación de recaída o de recurrencia de conductas ya previamente tratadas en terapia. Definitivamente pareciera que sí es mucho mejor, ¿no? Pero pues reitero, o sea, es una experiencia personal, es una experiencia también de Arturo, quién sabe, no, Sí, habría que hacerlo más. sí, 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 sí. Definitivamente. Ay, pues, ¿algo más que guste añadir? Ya para casi terminar. Yo les diría a los que les interese el tema, no le tengan miedo a las ecuaciones. Yo entiendo el miedo, porque yo me acuerdo que entré a mi maestría y Arturo me ponía a leer estas. El primer artículo que me puso a leer fue el de Skinner y el de Staudt y Simelhack, y yo ya me estaba volviendo loco. Y el segundo que me pone a leer es el de Richard Herrstein. Y empiezan esas fórmulas, y yo dije, Jesús, yo no me acuerdo nada de matemáticas, me va a enloquecer, no, ¿qué es esto? No le tengan miedo a las fórmulas. Las fórmulas tienen su razón de ser, tienen su forma de tratar de explicar el mundo, de tratar de dar cuenta de las variables que están implicadas en el fenómeno de análisis, pero eso no significa que por eso ustedes tienen que saber matemáticas, cálculo, álgebra o todo ese tipo de cosas. Ustedes lo que necesitan es entender las premisas que hacen que se creen esa ecuación y las premisas que se derivan de esa ecuación. Si ustedes entienden eso, la ecuación es lo de menos, porque algún día la entenderán y en algunos casos ni siquiera la tienen que entender. Ok, excelente. Entonces, Muy no bueno. le tengo miedo a eso. Un consejo que yo doy siempre es, cada vez que vayan a leer estos artículos con ecuaciones o libros con ecuaciones, es primera vez, lean el texto. Cuando lleguen a la ecuación, simplemente miren por encima qué es cada letra, qué es cada operación. No le den tanta relevancia y sigan. Y luego ya vuelven y leen y van a ir entendiendo poquito a poquito en Ok. la mayoría de ocasiones. Ay, ¿Listo? qué bueno. Ok, excelente. Pues sí, es mucha matemática, mucha teoría, hay mucho que aprender, hay mucho que seguir investigando. ¿Algún comentario del público? Ya es la hora de hacer sus preguntitas. No sé si, igual mis compañeros están checando a ver si en los comentarios hay algún comentario por ahí. Les voy a dar tiempito para que comenten. Vamos viendo. Aprovechen, chicos. A ver, Hola, comentarios. Eric. Yo quiero comentar algo antes de que se me adelante alguien. Ándale, pues. Antes de nada, pues un grandísimo agradecimiento, Diego. Has sido bastante generoso, no solamente con tu tiempo, sino también Sí. con las referencias, ¿no? Yo hace rato ponía aquí en los comentarios, están lloviendo referencias y traté de seguirte un poquito el ritmo en irlas poniendo los Queda enlaces. grabado. Y me ayudó muchísimo que me pasaras el comentario acá por WhatsApp, ¿no? Ya le adelantamos la Navidad aquí a la comunidad, por si no hay nada que leer estos días, pues bueno, pues ya tienen bastante tarea. Y creo que ha sido ilustrativo, me ha gustado escuchar a colegas, a personas que están en el área de la investigación básica, pero que tienen esta facilidad, vamos a decirlo, para comunicar algunas cosas que de repente pueden hacer que la gente empiece a alejarse, ¿no? Como cuando empezaste ahorita, digo, cuando empezaste al principio con la cuestión de que, pues bueno, esto requiere cierto entendimiento lógico matemático, pero ahora que cierras con esto de, bueno, no tengan miedo, váyanse acercando de poco a poco y ya lo irán entendiendo. No tratar de entenderlo la primera vez, creo que esa es la reflexión, Así sino es. más bien, pues, persistir, ¿no? Ahora sí que la distribución conductual, pues, vaya apuntando precisamente a mayor elección de ir leyendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Excelente. Y pues bueno, ya te voy a ir pasando aquí algunas de las cosas que están saliendo en los comentarios. Vamos a pasar esta primera pregunta, se las leo. Es de conductismo para principiantes. Dice, el aplicar la teoría multiescalar
considera que en el ámbito aplicado será como un game changer, como mejorador de tecnologías, o cambiará toda la forma de lo que conocemos actualmente como tecnología. Ok. Bueno, si yo entiendo lo de Game Changer es como un viraje así magistral en términos tecnológicos. Yo diría que sí. Diría que sí porque más allá de mis experiencias personales que le comentaba ahorita a Gisela, definitivamente sí siento que la teoría multiescalar abarca bastante bien todo lo que está ocurriendo. Obviamente tiene sus huecos como todo, pero definitivamente abarca bastante bien casi todo lo que está ocurriendo con un organismo. Entonces, en ese sentido, podría ser un mejorador de tecnología, definitivamente. Hay muchas cosas que a mí me permite ver. No lo mencioné ahorita, pero por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar de multiescala, la multiescala no se limita a lo temporal, la multiescala puede limitarse a nivel espacial, puede establecerse también a nivel individual, puede establecerse a nivel grupal, puede establecerse a nivel cultural, que son cosas que ya se habían planteado desde Skinner previamente, pero no es, digamos, como el nivel de detalle y la facilidad para la precisión que podría haber. Me hicieron acordar, por ejemplo, hay un artículo, no me acuerdo la referencia, ese sí se los quedo debiendo, pero hay un artículo en particular donde unos investigadores hicieron un análisis cultural multiescalar, o sea, literalmente se basan en Bao, con las contingencias de cuidado ante el COVID, por ejemplo. Es una cosa súper interesante y uno dice, bueno, jue madre, esto debe ser algo tremendamente complejo. No, lo mostraron tremendamente sencillo y al mismo tiempo tremendamente preciso. Entonces es súper interesante lo que uno podría ver en ese aspecto. Ahora, si eso cambiaría todo lo que conocemos actualmente como tecnología, yo diría que no necesariamente. O sea, no implica que la vieja tecnología sea obsoleta. No implica tampoco que todo lo que nos dio Skinner o los post-skinnerianos o lo que nos han dado los moleculares, incluso hasta la época, no sirve. Lo que implica es que lo vamos a ver en cierta manera un poco diferente en algunos aspectos. No significa que la frecuencia sea Satanás o sea una medida maligna e inapropiada. En algunos casos, de pronto va a ser lo más apropiado que yo tengo a la mano o lo que tengo que hacer. Como cuando tengo una persona en consulta clínica que lo primero que está haciendo es lesionándose de una manera que se podría lastimar seriamente. Pero claro, cuando yo ya empiezo a implementar todo esto multiescala, sí, definitivamente deberíamos empezar a ver un poco más de cosas más amplias, más apropiadas, más precisas en general. Creo que está silenciado, Eric, porque no te escucho. Perdón, gracias. Voy a hacer un comentario, pero es en tono, es de broma, ¿va? Okay. No tiene tanto alcance el ABC conductual, porque si no, esto que nos acabas de compartir, Diego, mañana mismo ya salen cursos de análisis multiescalar para derivaciones tecnológicas, ¿no? Con este entusiasmo que nos comparten, ¿no? Me encanta que también nos dices, bueno, pero seamos mesurados, ¿no? Está bien ser entusiastas, pero a la vez tampoco adelantarnos, ¿no? Las cosas se van a ir dando y yo creo que se van dando pues a partir de los esfuerzos de toda esa comunidad que nos comentabas ahorita. Me llamó la atención que, pues como suele ser en las ciencias a nivel global, pues la mayoría de las referencias siempre van a ser de investigadores en países de primer mundo, ¿no? Has mencionado a muchos investigadores norteamericanos, estadounidenses, mejor dicho, y algunos referentes, ¿no? Hispanohablantes. ¿Conoces algunas otras personas que ya sea en todo lo que podemos decir hispano o Iberoamérica estén trabajando con el análisis multiescalar? Aparte de David Ruiz, no estoy seguro si él trabaja como tal análisis multiescalar, pero sé que le gusta la teoría de Bound y es el doctor Alejandro, ahora ¿cómo es el apellido de él? Él está en el CEIC. Alejandro Segura. Alejandro Segura y Natalie Llanes, sé que a ellos les interesan estas teorías. Alejandro tiene un muy buen conocimiento de la teoría de Bound, que impresionado porque fue uno de los jurados de tesis de Karen Henao, de la propuesta, y él le dio sugerencias muy chéveres, muy buenas.
Eh, Otro de pronto, así como que de pronto esté como por esa lógica. No, es que creo que no. Y Sí, ya. creo que. Ah, bueno. mm, Técnicamente está en Estados Unidos y lo mencioné previamente, pero Carlos Aparicio. Carlos Aparicio, de hecho, él, si no estoy mal, viene del CEIC. Él trabaja ahorita en la Universidad de Salem State, si no estoy mal. Y él fue estudiante directo de Babo, de hecho. Ok. Y él es un duro, o sea, tú lees los artículos de Carlos Aparicio, no todos obviamente van a tener que ver con esto, pero son artículos muy buenos en muchísimos sentidos. Entonces, esa es otra persona que vale la pena leer o de pronto incluso tratar de contactar, no nunca sabe, que le interese eso. Corina Jiménez Gómez, con los intereses que ella tiene ahorita. No sé, no sé si ella lo trabaje para estar a favor de, pero sé que conoce muy bien la teoría, porque está en contra de ella, que esa es Gabriela López Tolza. Ella también viene del CEIC y ella trabaja ahorita con Ricardo Pellón en España. Ah, Eh, entonces yo creo que ella también, ella es molecular y ella no está a favor de Bound, pero ella conoce muy bien la teoría, entonces también es una buena opción. ajá. Sí, yo Fíjate, diría que eso. excelente. Te lo pregunto porque, pues bueno, cuando se asiste a los congresos, por no decir nombres, pero relacionados con el análisis del comportamiento, pues obviamente la gran mayoría de los trabajos van a tener este enfoque, perspectiva, ¿no? Molecular. Y me preguntaba yo si ya existían algunas comunidades, redes, ¿sí? A nivel, Porque luego cuando vas a los congresos, pues ahí se identifican entre ellos, ¿no? Como tal. sí, Y pues también sería chévere conocer a más personas dentro de la misma a persona. nivel, bueno, ya saliéndome de la teoría de Bound, sé que hay muchos raclinianos, o sea, eso sí sé que hay un montón. Michel Reyes, su orientación, al menos hasta donde yo lo había escuchado, era una orientación muy racliniana. Entonces esa también es una orientación interesante. Sé que no me acuerdo si es en la Universidad de Sao Paulo sí, creo que es en Sao Paulo, donde está Joao Bernardi, él es brasilero. Ujú. No sé si habla español como tal, pero pues, el portugués es igual, más o menos Cuenta, cercano. cuenta. Ujú. Y yo sé que él, por ejemplo, él fue muy influenciado por Howard Racklin y también ha sido influenciado en cierto grado por William Bound. Entonces tiene estas ideas de conductismo molar. Y hay varias personas, estudiantes míos, que de una u otra manera han estado interesados como en eso. De pronto algún día terminen mostrando cosas relacionadas. Me acabo de acordar, en Colombia está un antiguo estudiante de Arturo que se llama Oscar Córdoba Salgado. Él es parte de la Asociación Contextual de Terapias. Ujú. Y él también le gusta la lógica molar, tanto la lógica de Racklin como la lógica de Bound. De hecho, tiene un paper sobre psicoterapia analítico-funcional eh, bajo una perspectiva molar. ¿Mm? Hace énfasis en eso y a él le gusta mucho eso, en lo poco que he hablado con él. Um, y yo creo que ellos, yo de ahí para allá, yo no estoy seguro de haber escuchado así más, porque ya más allá de eso es lo que les digo, puros estudiantes nuestros, que han ido como conociendo los temas poco a poco. Gracias por la respuesta y aprovecho también para poner aquí el comentario de agradecimiento de conductismo para principiantes. Me ha pasado Todo gusto. y el análisis multiescalar va a ser ahora sí que la pieza fundamental para cambiar las reglas del juego o no. Muy bien, no tenemos más comentarios ahí en la cajita Parece que no. y pienso que también tomando en cuenta que tú ya estás llegando pues allá, ¿qué horas son? ¿10, 11 de la noche? 10 y 15. Pero yo no tengo lío, pues eso sí depende de ustedes más bien que son los que están ultra cansaditos. Hoy fue mi día de descanso. Perfecto. No, yo de mi parte te agradezco los dos comentarios que me hiciste a las preguntas y pues de nueva cuenta un gusto escucharte, Diego.
Acá también estoy al pendiente en WhatsApp porque de repente cuando estamos transmitiendo llegan las preguntas por otro lugar, pero hasta ahorita más bien hay muchos saludos y reacciones, ¿no? Y agradecimientos. Sí, agradecimientos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien. Pues Gisela, ¿quieres comentar algo más? No, o sea, comentarios, ay, hay mucho que aprender, hay mucho que leer, hay mucho que investigar y muchísimas gracias. Esto nos abre las puertas a nuevas perspectivas y nuevas formas de ver todo esto del conductismo, ¿no? Pues muchas gracias, Diego, por aceptar la entrevista y pues vaya, ¿qué más? Sería todo de nuestra parte. Okay. Te invitamos, Diego, a que el viernes nos pudieras acompañar. Pasado mañana. Igual, si hay una preguntita, otra preguntita extra, aparte de las que ya se tienen. Está bien, claro que sí. Tenemos una entrevista larga y preparada aquí por algunos de los compañeros y compañeras del ABC Conductual y vamos, ahora sí que como decimos por acá, vamos a ver cómo nos va. En ese sentido, pues extender la invitación a toda la comunidad, a toda la audiencia. Decirles que justo estuvimos en una reunión antes, hace una semana, viendo la posibilidad de tener más preguntas, ¿no? Para que fuera un poco más interactivo, vaticinando que como va a ser en inglés la entrevista, pues posiblemente hubiera personas que se pudieran sentir así como un poquito cohibidas de preguntar, pero pues va a haber personas aquí del ABC que son bilingües. Ok. O precisamente bilingües, entonces ellos van a estar apoyando con esa cuestión. Pero por lo demás ya hay una entrevista ya estructurada, ya casi en manos del profesor Billy Baum. Y pues les invitamos a que se vengan para que participen junto con nosotros este viernes 13 hablando de superstición. Pues valdría la pena, ¿no? Andar por ahí en la ABC charla. Pues mira, aprovechando que dijiste que no había problema con la hora, Diego, llegó un comentario recién. Espérate, ya se contestó, Leo. Bueno. Sí, bueno. Okay, igual lo leo. Daniel, ya sabemos que llegaste tarde. Las primeras preguntas, se habla de una extensa enciclopedia y de artículos en las que podemos revisar, luego se los estaremos pasando. Pero, sin problemas se los estaremos pasando. Pero puedo recomendar otros adicionales. Ok, adelante. No lío. A ver, bueno, el libro que les recomendé que se consigan es el libro de Baum, el último. Vale la pena, muy sencillito, muy claro. Tiene un inglés también muy sencillo de leer, entonces es un muy buen introductorio en general al análisis de la conducta. Lo único que no deben esperar es ver la palabra reforzamiento. Eso no va a pasar. Ya en particular para otros libros buenos para introducirse en análisis experimental de la conducta. Yo siempre recomiendo el libro de Gregory Madden, con Derek Reed y Florence DiGennaro Reed, de 2021, An Introduction to Behavior Analysis. Es un librazo, es un libro muy sencillito también, pero también tiene una serie de cosas muy puntuales. No detalla todos los temas, porque no es el objetivo, pero permite, digamos, entender muy fácil muchísimas cosas que podrían ser tremendamente complejas en otros textos. También está el libro de Erin Rasmussen, Cassius Clay o algo así, con Percy Cheney, ya se me están olvidando, Percy Cheney. Son los 4 autores, realmente es el mismo libro de Percy Cheney, pero en su última edición, creo que es la 7ª. Que es Behavioral Analysis and Learning, a Biobehavioral Approach. Es un muy buen libro también. Tiene sus cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, está muy centrado en las visiones operantes, entonces deja muy de lado varias cosas de condicionamiento clásico, pero vale la pena tenerlo y leerlo. Hay un libro que yo conocí el año pasado, buenísimo para, digamos, por ejemplo, para algunos temas que son ladrilludos o que ignoran en muchos libros. Se llama The Science of Learning. Su segunda edición es de Joseph Pearl, pero The Science of Learning. El otro libro de Joseph Pearl con el otro autor, no, ese es la modificación de conducta. Uy, no, sí, lo lean, ese es un pésimo libro.
Y para condicionamiento clásico y algunos aspectos de evolución relacionadas o motivación de conducta, el libro de Mark Bowden, ¿cómo se llama? Learning and Behavior. ¿Sí? Esperen, ya les digo porque siempre se me olvida esos nombres. ¿Dónde está Bowden? Sí, Learning and Behavior, a Contemporary Synthesis. Es un librazo para todo lo de condicionamiento clásico, es introductorio, es sencillito, introduce un montón de cosas, lo hace con muchísimo cuidado, permite buen rastreo de referencias. No es como el libro de Domjan, que expone un montón de cosas que no son o las concibe mal por tratar de hacerlas sencillas. Y sí, lo siento, el libro de Domjan no me gusta. Pero este sí es un muy, muy, muy buen libro. Esos yo creo que son muy buenos libros para introducirse a análisis experimental de la conducta. Uno de pronto adicional que me acabo de acordar es el de James Mazur y Amy Odom, Learning and Behavior. Lo dejaría de últimas porque es excesivamente sencillo en algunas cosas, pero introduce bastante bien varios temas chéveres. Excelente. Sí. Y ahora que ya se acerca la Navidad, acá en México ya nos está llegando el aguinaldo. Entonces, apenas con ese dinero pueden hacer uso ahora sí que efectivo del mismo y comprarse alguno de estos textos. Por ahí puse un par de nombres porque, bueno, igual ahí queda grabado, ¿no? Ya. Ya le damos para atrás nada más y ya. Sí. Muchísimas gracias, dice. Con todo gusto, Daniel. Perfecto. Bueno, pues entonces cerramos. Gisela, últimas palabras. Despídenos. Gracias. Pues sí, es que no quiero redundar, pero sí, o sea, en serio, muchas gracias. Pues ahí vamos a estar en contacto y pues esto de nuestra parte, ABC Conductual, pues siempre está intentando expandir el conocimiento o expandir las nuevas ideas que se traen y así. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero haberles sido de mucha ayuda y aportarles algo nuevo. Bastante. Así que, pues nada, todo un placer. Placer Y que siga esta bella labor que están haciendo, me parece muy chévere. Ay, muchísimas gracias. Va, pues bueno, Diego, mucho gusto y un abrazo hasta Colombia. Gisela, un abrazo hasta el Centro Psicológico. Listo. Buenas noches. Bye, comunidad. Buenas noches. Chao, chao.